abordar uno solo, ¿ya? Y aún ese solo es largo, así que voy a tratar de hacerlo en 2 horas y va a haber un break, va a haber 1 hora primero y las preguntas van a ir en el segundo bloque, así que si tiene alguna pregunta, anótela, ¿ya? De todas maneras, para los hermanos que no están o no han podido estar, se está grabando, ya se va a grabar, así que para que estén tranquilos. Bueno, por favor, Rafita, comienza nomás. Ahí estamos proyectando ya el tema de hoy. Se llama Origen y desarrollo de la ideología de género. Primero vamos a hacer una introducción, vamos a explicar brevemente lo que es la ideología de género y luego vamos a partir prácticamente de cero, de donde comienza la ideología de género propiamente tal. Bueno, el siguiente tema pretende colocar en conocimiento de manera breve este tema que está que nos está afectando prácticamente ya ha llegado a Chile y se está extendiendo en todo el mundo, ¿ya? Y la idea es poner al tanto de los peligros que nos acechan en una sociedad que cada día se está alejando más de la palabra de Dios y en la que tenemos que saber presentar defensa de forma mansa, reverente, sin faltar el respeto, porque quienes no tienen el conocimiento y lo único que hacen de repente es molestarse porque no entienden cómo gente tan inteligente puede tomar decisiones tan ilógicas, ¿ya? Vivimos en tiempos que son complicados, donde los pilares de la civilización occidental están siendo removidos y las bases judeocristianas de Europa y de Occidente están siendo negadas, mientras 2 nuevos conceptos, como son el marxismo cultural y la ideología de género, están siendo impuestos a través de la mayoría de las políticas en todos los países. Mientras la población, estoy hablando esto de Europa, dice, mientras la población europea envejece, no existe reemplazo generacional debido a las políticas abortistas y antifamilias y del feminismo radical y su círculo de influencia, sumado a la llegada de millones de migrantes que siguen con su costumbre de tener, por ejemplo, los musulmanes tienen 5 hijos prácticamente por familia, versus la población europea que prácticamente ya no está teniendo hijos. Entonces no hay recambio generacional. Entonces podríamos decir que en el corto plazo los inmigrantes, por lo menos los musulmanes que tienen la costumbre de tener 5 hijos por familia, prácticamente van a conquistar Europa sin haber disparado un solo tiro. ¿Ya? Ahora, la decadencia de nuestra cultura se sucede a marchas forzadas. Unos niegan la familia y la maternidad para conseguir sus objetivos y otros la utilizan para conseguir los suyos. Mientras tanto, nosotros los cristianos muchas veces miramos para el lado y no nos queremos hacer problemas. Queda demostrado, por favor, lo siguiente, queda demostrado entonces en este contexto que esto está llegando para quedarse, lamentablemente, ¿ya? Queda demostrada la persecución desde frentes tan opuestos como el radicalismo islámico y especialmente las doctrinas impositivas de los colectivos LGTB. Se centra principalmente en la población cristiana y particularmente en el ataque a la familia natural. La imposición de las leyes de adoctrinamiento en las escuelas, junto con la pérdida del derecho que tenemos los padres sobre los hijos, ¿ya? Y añadido más encima a la merma de los derechos fundamentales que tenemos a la libre expresión y sumado al hecho de profesar ser cristiano, nos hace blancos fáciles para
para el movimiento LGTB. Ahora los cristianos estamos, o vamos a estar, por lo menos en Europa ya están en la disidencia, ¿ya? Y simplemente por el hecho de defender la heterosexualidad y la maternidad y la familia, ya somos sospechosos, ¿ya? De no cambiar esta situación, pronto tendremos que sufrir la realidad de vivir al margen de las leyes impuestas. ¿Qué es disidencia? Disidencia es como estar al borde, no estar de acuerdo con la ley. Karen, por favor, no. Es que me llamaron. Gracias. Y bueno, vamos a ir al Salmo, lo voy a leer yo, Salmo 11, versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Creemos en primer lugar, y ante la destrucción evidente de los fundamentos de nuestra civilización, se trata de conocer aquello de lo que estamos o pretendemos defendernos. O sea, lo que vamos a ver ahora es justamente saber qué es lo que está provocando, o sea, de qué manera llegó, para saber la procedencia y poder conocer a este movimiento que se viene con todo contra la iglesia. No podemos defender la fe con piedras y palos frente a la artillería y persistencia del enemigo, solo por sabernos en el bando correcto. Si queremos defender la fe, tenemos que dar la talla con valentía y decisión, pues la lucha es real. Pues, como venimos diciendo, la familia es uno de los propósitos o de los blancos que pretenden destruir. Pasada esta introducción, vamos a comenzar propiamente tal con el tema. Siguiente. ¿Qué es una ideología? Ideología es toda corriente de pensamiento que persigue transformar el sistema político, social, económico y cultural existente. O sea, si este tema ideológico no viene simplemente por encima, viene prácticamente para cambiarlo todo, ¿ya? Y tiene tiene dos frentes de acción. Por un lado, tiene un ideal de sociedad que pretende conseguir. Todos sabemos que cuando vienen elecciones, todos prometen el cielo y la tierra. Bueno, este movimiento no es ajeno a este tema, ¿ya? También ofrece una sociedad ideal, ¿ya? Y por otro lado presenta un programa político de acción social invasiva para conseguirlo. O sea, si quiere conseguir algo, lo va a conseguir con todo. Y lamentablemente ya tiene el apoyo de muchas organizaciones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, una ideología es de carácter totalitario. Es un pensamiento sociopolítico completo que opera como un sistema cerrado de creencias y cuyo fin principal es conseguir la uniformidad de una doctrina única que establezca pautas de comportamientos universales. O sea, que todos piensen igual. Si alguien piensa diferente, van a existir leyes mordazas. ¿Ya? Siguiente. El vocablo género. El vocablo género en origen corresponde al campo de la lingüística y es usado para definir la propiedad de algunos términos gramaticales que pueden tener tres modalidades o género, que sería el masculino, femenino y neutro. Por ejemplo, el artículo la, el y el neutro sería lo. ¿Ya? Puedo decir el hermoso, la hermosa y lo hermoso. ¿Ya?
o lo hermosa también, lo hermosa que se ve o lo hermoso que se ve. Por ejemplo, ahí está aplicado el artículo neutro, ¿ya? Siguiente. Ahora, y aquí vamos a ver un tema en el cual me voy a detener. Dice, posteriormente, dentro de la dialéctica de los movimientos feministas y su círculo de influencia, fue aplicado al campo de las ciencias humanas para defender una nueva forma de comprensión de la sexualidad, según la cual el género, en su origen natural, ligado al sexo, se separa de este y solo se concibe como una construcción social subjetiva, o sea, subjetivo, algo sujeto a los sentimientos, ¿ya? Y vamos a entrar al campo de la dialéctica, en el ámbito de la filosofía. Y la dialéctica en el fondo dice que hay opuestos. Dice, una rama de la filosofía que estudia las relaciones entre pares de opuestos, en sus orígenes se entendía como un método para dialogar. O sea, para validar todo esto que nosotros ahora encontramos tan tirado de las mesas, se usó la filosofía. ¿Ya? Contradicción. La realidad es entendida como proceso circular, dinámico, y en este proceso se dan tres momentos partiendo del principio de contradicción. Tal vez en este cuadro no va a entender mucho, pero en el que viene sí lo va a entender, va a estar bien práctico. ¿Y quienes propusieron este tipo de pensamiento? Está Platón, Hegel, Marx, y han requerido explicar la naturaleza de las cosas a partir de sus contrarios. ¿Ya? Y en el proceso existe una tesis, una antítesis y una síntesis. ¿Ya? Yo sé que todas estas palabras no suenan, pero ahora las vamos a explicar dentro de este pensamiento. Siguiente, por favor. Dentro de la dialéctica de Hegel, ¿ya? O hegeliana, está la tesis, está su oposición, que sería la antítesis, y como resultado se tiene la síntesis. Ahora con ejemplos vamos a verlo mucho más claro. Por favor, siguiente. Por ejemplo, en la dialéctica de Marx decía que la tesis era la burguesía, la oposición sería el proletariado y la síntesis sería el comunismo. O sea, esa sería la solución. ¿Ya? Entonces, vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, también un ejemplo sencillo para entender esta dinámica, podríamos decir que la tesis sería todas las aves vuelan. Pero la antítesis diría existen aves que no pueden volar. Y la síntesis sería, o el resultado, la mayoría de las aves pueden volar, pero hay excepciones como los pingüinos o las gallinas y junto a otras especies que no pueden volar. Está explicado en síntesis cómo utilizaron para poder llegar a esto que hoy conocemos. ¿Ya? Y ahora vamos a ver a otra parte. Estoy explicando primero qué es lo que es el movimiento de la ideología de género. Siguiente. Pero aquí va a haber algo que después vamos a ver, para que no se pregunten tanto. Dice, la dialéctica del neomarxismo. La tesis era el patriarcado, que se venía dando y todos conocían que la vida normal se llevaba con que el hombre era el que tenía la autoridad. Después, la antítesis sería el matriarcado y la síntesis sería la ideología de género, donde ya ni siquiera debiera ser matriarcado, ni siquiera patriarcado. O sea, ahí vamos a ver que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? Así que vamos, adelante. Ahora vamos a comenzar prácticamente desde cero. Siguiente, por favor. ¿Qué es la ideología de género y su origen? ¿Qué es la ideología de género? Es una ideología política de corte neomarxista. Ya voy a explicar
de dónde viene el neomarxismo. Y sesgo totalitario que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia de la sociedad se han ido creando. ¿Ya? O sea, todo lo que ustedes han escuchado un poco se centra en lo que es la ideología de género. Para nadie es desconocido esto. ¿Ya? La mayoría ya conocemos esto. Pero ¿dónde está el tema? Es de dónde se origina. ¿Ya? Siguiente. Orígenes de la ideología de género. La génesis de la ideología de género, el feminismo radical y los movimientos en pro del marxismo cultural hunden sus raíces en doctrinas ideológicas de corte marxista y en los grandes acontecimientos sociopolíticos que durante el siglo XX se sucedieron en Europa. Yo no tenía idea que esto estaba ligado al tema del marxismo. Y ahí me enteré de cosas que no tenían, pensaba que no tenían ninguna relación. Y me gustaría que ahora viéramos, por favor, siguiente, viéramos quiénes fueron los precursores, primero, del comunismo, que ya todos los conocemos, ¿ya? Cuando Marx, desde su modelo de lucha de clases, proclama que la religión es el opio de los pueblos, y aquí me quiero detener cuando dice que sostiene que la religión es el opio del pueblo en el sentido de promover la aceptación pasiva del sufrimiento en la tierra con la esperanza de una recompensa eterna. O sea, él veía la religión como alguien, como personas que se dejaban sufrir, ¿ya? Con la esperanza de una recompensa eterna. Y es verdad, nuestra recompensa está en lo eterno, no aquí. Entonces eso no les parecía, ¿ya? Por lo tanto, el marxismo-leninismo aboga por la abolición de la religión y la aceptación del ateísmo. Engels publica El origen de la familia, y ojo, mire lo que decía, Engels sostiene que la familia moderna se basa en la esclavitud doméstica de la mujer, donde el hombre ocupa el rol de burgués y la mujer el rol de proletaria, considerando que esta condición surgió como resultado de causas económicas. Engels se plantea la pregunta, ¿desaparecerá cuando desaparezcan las causas? Y también habla de la propiedad privada y el Estado. Y respecto al Estado describe a la máxima organización política que se presenta en Europa a partir del siglo XIII, la cual centraliza el ámbito de las relaciones políticas en un territorio con un mando político dominado por una estructura burocrática que ostenta el monopolio legítimo de la coacción y coerción. Y después dice, y Nietzsche desde el nihilismo. El nihilismo es una filosofía que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Y habla en su tema, la sentencia, la muerte de Dios. El concepto de Dios, cuando Nietzsche declara que Dios ha muerto, quiere indicar que los hombres viven desorientados, que ya no sirve el horizonte último en el que siempre se ha vivido, que no existe una luz que nos pueda guiar de modo completo. Bueno, de esta manera se conta el resquebrajamiento de los fundamentos sociales, morales y éticos que contenían principios normativos y universales. Si en esto se basaron, imagínense lo que viene. Ahora, siguiente. Nosotros vimos durante el siglo XX, los que ya tenemos algunos añitos, nos podemos acordar de la caída de la Unión Soviética, ya en los años 80, y 89 caída del muro de Berlín. Estos acontecimientos marcaron ¿cómo se llama? Un rumbo. Siguiente, por favor. Un cambio de frente.
como ya un cambio de frente, como ya no pudieron seguir, como fracasó el comunismo, por así decirlo, hubo un cambio de frente. Falló la lucha de clases, ya la gente no se compraba el tema de la lucha de clases, pero ya venía, es como quien dice, el comunismo venía acá, pero o el marxismo y el neomarxismo ya venía dado por otro lado. Venían otras corrientes, como ahí ya los vamos a ver, y en el fondo se cambió de carro nomás, para aprovechar esos movimientos que ya se venían dando ya varios años antes, y cambió de frente de la lucha de clases a la lucha de sexos. ¿Ya? Los viejos postulados de la ideología marxista comunista que se apoyaban en la lucha de clases y la oposición al capitalismo burgués, al desaparecer, tuvieron que ser sustituidos de urgencia por otros frentes de acción que dieran sentido a la utopía comunista. ¿Ya? Aprovecharon entonces el impulso de movimientos contraculturales para abanderar y pervertir la causa del feminismo y la oposición al concepto de la familia tradicional asociado al mencionado capitalismo burgués. ¿Ya? De forma que se sustituyó, siguiente, por favor. Se sustituyó la lucha de clases por la lucha de sexos y la lucha contra el capitalismo burgués por la lucha contra el sistema familiar tradicional mantenedor de una hegemonía patriarcal y opresora. A partir de aquí, los nuevos rumbos de las estrategias políticas de sesgo marxista confluyen en el viejo concepto de marxismo cultural. O sea, marxismo cultural ya se venía dando y ahí vamos a ver cómo se gesta. Siguiente. Bueno, no se ve la primera imagen y habla justamente de los hippies, movimiento hippie, que esto ya se venía dando en los años 60, la revolución sexual en el año 68 en Francia, ¿ya? El estilo de vida naturista, pacifista y nudista de vidas en comunas y las filosofías orientales que auguraban un futuro luminoso bajo la utopía que Aldous Huxley recogió en su obra maestra Un Mundo Feliz, en donde describe un mundo utópico, irónico y ambiguo, donde la humanidad es permanentemente feliz, donde no existen guerra ni pobreza y las personas son desinhibidas, tienen buen humor, son saludables y tecnológicamente avanzadas. O sea, todo esto confluyó, ya venía un movimiento, si ustedes se dan cuenta, movimiento hippie no tenía nada que ver con el comunismo, nada que ver, iban por caminos totalmente diferentes. Pero cuando cayó el comunismo, tomó el otro carro, que ya venía avanzando. Y por ejemplo, el movimiento feminista, que pretendía darle mayores atribuciones a la mujer, porque la mujer por muchos siglos hubo diferencia entre hombres y mujeres, entonces había un movimiento que comenzó muy bien, entre comillas, ¿ya? Pero este tipo de movimiento, el comunista lo radicalizó a tal punto de deformarlo, ¿ya? Siguiente. La familia y el matrimonio, mayoritariamente eclesiástico, se asoció al concepto de burguesía acomodada y religiosa. ¿Se dan cuenta cómo se va ya cambiando el concepto de familia? ¿Ya? Mantenedora y ojo, asociándose siempre a los pensamientos antiguos del comunismo, ¿ya? Siempre metiendo la burguesía acomodada y la religión, ¿ya? Mantenedora de una hegemonía patriarcal y opresora a la que había de denunciar y superar. Muchos de esos movimientos astutamente radicalizaron y politizaron sus reivindicaciones. Entre muchos aspectos, esto provocó el inicio de la desintegración de todos los elementos normativos de la familia natural y la cultura judeo-cristiana,
que ciertamente se asociaban a una sociedad rancia y obsoleta. Siguiente. Y bueno, aquí ya vamos a comenzar prácticamente donde viene el concepto de neomarxismo, que venía totalmente paralelo al marxismo que en ese entonces, porque aquí estamos hablando del año 1920, imagínense, 1920 ya se estaba gestando lo que hoy conocemos como ideología de género, pero nunca se pensó que iba a llegar a esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se juntó el neomarxismo con el marxismo cultural, ¿ya? Que ya con el marxismo que ya se venía dando y que cayó. Entonces, y acá tenemos el nacimiento de la línea de pensamiento sociopolítico que provocó toda la convulsión social mencionada, se produjo en la llamada Escuela de Frankfurt. ¿Ya? Estos son los principales expositores de la Escuela de Frankfurt. ¿Ya? Y la Escuela de Frankfurt, también conocida como teoría crítica de la sociedad, fue uno de los movimientos intelectuales más influyentes del siglo XX. Fue tan influyente que no teníamos idea. Por lo menos, yo no tenía idea. Pero sí la gente que se dejaba o que se informaba, o los movimientos políticos, fueron muy influenciados. Fue una iniciativa creada por varios pensadores cuyo objetivo era analizar los fenómenos sociales y políticos presentes en la realidad. Ya. Esto, cuando estamos hablando de la Escuela de Frankfurt, quienes a principios de los años 20 gestaron el concepto de marxismo cultural. ¿Y qué es el marxismo cultural? Se refiere a una corriente del marxismo que analiza la cultura como, ojo, la cultura como el factor decisivo en la opresión planteada, en lugar de los factores económicos que Karl Marx enfatizó. Es una simbiosis de las teorías marxistas desarrolladas por Antonio Gramsci y la Escuela de Frankfurt, que sostienen que existen estructuras de poder opresivas dentro de los núcleos culturales tradicionales de la sociedad occidental, como el capitalismo, el nacionalismo, la familia nuclear, el género, la raza o la identidad cultural. El objetivo del marxismo cultural es adaptar los métodos de Marx, ¿ya? Hablando como por ejemplo el materialismo dialéctico, dentro de los ámbitos académicos e intelectuales para exponer y desafiar a la hegemonía cultural capitalista. Ojo, mire, dice, para Gramsci la mejor manera de aplicar el marxismo cultural es por medio de la subversión. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Lo vimos. La cultura aquí en Chile empezó prácticamente tomándose la idea de que era normal la homosexualidad. Trataron de normalizarlo todo. Y con el tiempo llegaron al poder. Y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Antonio Gramsci, esta subversión se habría empezado a dar tras la caída del muro de Berlín y el colapso soviético. La victoria ideológica y moral del capitalismo no permitía hacer planteamientos económicos marxistas, y la estrategia de la nueva izquierda fue enfatizar en los grupos sociales supuestamente oprimidos por el capitalismo, pero sin tener en cuenta las clases sociales. Porque al principio era la lucha de clases. ¿Ya? ¿Y recuerden que fue cambiado por la lucha de sexos? ¿Ya? Ahora, proclamaban que había que extirpar, estoy refiriéndome a la Escuela de Frankfurt, que había que extirpar por todos los medios la cultura cristiana occidental en una auténtica batalla cultural. Esta sorprendente línea de acción debía dirigirse hacia todas las instituciones del Estado: escuelas, universidades, ministerios gubernamentales, periódicos, medios de comunicación en general, así como a la industria del ocio.
Desde ella debía extenderse el virus de una contracultura. Siguiente, por favor. Disculpa, vuelve atrás un momento. Quiero hablar de lo que ahí salía, uno de los puntos. Dice la teoría queer. Ojo, la teoría queer ya se estaba dando en 1920 por esta escuela. Dice, es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana donde se sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción cultural que varía en cada sociedad. ¿Se da cuenta? Aquí ya está saliendo el sol o está naciendo la ideología de género. 1920, hace más de 100 años. ¿Ya? Siguiente. Contracultura. Desde ellas debía extenderse el virus de una contracultura que minase los fundamentos y las convicciones de la cultura cristiana occidental, para que así la población, una vez debilitada y manipulada en sus convicciones, pudiera adherirse a los ideales marxistas que antes habían sido rechazados de forma natural, al haber sido asociados con un pensamiento muy politizado y ligado a un comunismo caduco y devaluado. El marxismo cultural se mantuvo como un pensamiento teórico desde fines de los años 30. Eclosionó a partir de la década de los 60 con las mencionadas revoluciones sexuales, estudiantiles, etc. Y se está desarrollando hoy en día a pasos agigantados en nuestra sociedad a través de su brazo ejecutor, la ideología de género. De tal manera los conceptos de marxismo cultural han permeado todos los estamentos sociales, que lamentablemente podemos afirmar que tanto las políticas de izquierda como de derecha han asumido o sucumbido ante sus premisas llevadas a cabo por la ideología de género. Para seguirlo, no ha sido necesaria una revolución violenta con desórdenes sociales de todo tipo. No, la ideología de género se ha acabado imponiendo sutil y astutamente gracias a la conjunción de 4 factores principales. ¿Ya? La aparición masiva y evasiva de movimientos asociativos, ¿ya? Asociaciones culturales, universitarias, ecologistas, pacifistas, filosóficas, de defensa de los derechos de la mujer y de todo tipo de ONGs imaginables que han sido creadas o infiltradas por las doctrinas de la ideología de género para conseguir credibilidad y reivindicaciones con sabor a justicia social. Siguiente. Bueno, dentro de los 4 factores principales también estaba el apoyo de la banca internacional y los lobbies económicos que junto con poderosas fundaciones filantrópicas han sido utilizados para financiar e impulsar dentro del nuevo orden mundial el proceso del control económico, poblacional e ideológico. El tercero, la capacidad de los gobiernos y la clase política para oponerse al avance de la ideología de género. Han sido incapaces para oponerse a este avance. Y por último, el silencio y la pasividad del cristianismo, que en general no hemos sabido en este aspecto ser sal y luz, manteniéndose al margen de la dura evidencia social. Y aquí tenemos 4 objetivos, ¿ya? Objetivos generales que la ideología de género y su base central de pensamiento, que es el marxismo cultural, persigue estos 4 objetivos, ¿ya? Siguiente. Objetivos generales: liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Bueno, del primero podemos decir que prácticamente existe, de hecho, bajé yo un diccionario, es necesario un diccionario para saber
todo lo que ha salido respecto a cómo se pudiera considerar una persona o cómo se pudiera autopercibir. ¿Ya? Por lo tanto, ya las limitaciones biológicas ya, para muchos, ya es casi normal. Para nuestros hijos pequeños va a ser totalmente normal. Si una persona dice, no sé, pues yo soy, como hay un tipo de que le dice que es género fluido, que en un momento es una cosa, que en el otro es otra, que al final no está definido. Es un tema de desorden, ¿ya? Y bueno, y conseguir la separación de la familia natural y su sistema opresor a través del matrimonio igualitario, se está destruyendo propiamente tal la familia natural. Ya a los jóvenes, ¿qué es lo que se les está diciendo? Disfruta de la vida, se les está animando a que descubran en la sexualidad, donde pueden vivir con eso, pueden disfrutar de eso, pero lo hacen a la manera que no está permitido por Dios. Y de esa manera una persona que solo quiere disfrutar de la vida no está pensando en hijos. Por lo tanto, jóvenes, los jóvenes sobre todo, ojo, el enemigo a través de esta ideología quiere atacar directamente a la familia. Hoy vemos que inclusive ni siquiera a lo mejor que estén de acuerdo con el tema de la ideología de género, pero ya no están pensando en tener hijos. Muchos ya están dejando de tener hijos, porque de esa manera se va atacando a la familia. Y la gente está empezando a vivir para sí mismo. No se preocupa, no, que voy a tener hijos, no voy a poder viajar, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto otro, no. En fin. Abolir la cultura judeo-cristiana, su ética y sus valores obsoletos. O sea, a todas luces, si empezamos a hablar de la Biblia y de la cultura cristiana, obviamente para estos movimientos es totalmente opositor a ellos y se toma como obsoleto, o sea, como que hay que dejar de lado. Por lo tanto, mientras más se llene esto en los medios de comunicación, para nuestros hijos ya va a ser normal. No, es que eso ya es... Inclusive, la Biblia, ya, inclusive en iglesias ya dicen que ya la Biblia ni siquiera es tan literal, o que no hay que creerla del todo. Hay cosas que se pueden creer, otras que son figurativas, ¿ya? O que era para otros tiempos. Y finalmente imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. Nadie debe pensar diferente, todos deben pensar igual, ¿ya? Y mientras esto se lleva a cabo, de tratar de lavarle el cerebro a nuestros jóvenes a través de la enseñanza, mejor va a ser, más fácil va a ser la tarea. Aquí se producen las reivindicaciones de los lobbies LGTB, la legalización del matrimonio homosexual, la cultura del aborto, los intereses de organizaciones internacionales preocupadas por el control de la natalidad y los recursos alimenticios, junto con diversos intereses comerciales. Ustedes saben que hay agrupaciones que están justamente preocupadas del tema de la alimentación a nivel mundial. Entonces dicen, haremos demasiado, cuando en realidad todavía queda mucho espacio donde pueda vivir gente. Y dicen, no hay recursos, pero los recursos están concentrados en ciertos lugares. O sea, que se podría seguir habiendo más gente, sí, puedes. Pero el tema es que hay que ordenar, ¿ya? Y ¿qué es lo que están promoviendo estas organizaciones? Es justamente un tipo de ideología que permita cortar o reducir el número de nacimientos de personas, ¿ya? Para que no siga creciendo la cantidad de personas. En fin, todas estas acciones invasivas influenciaron decisiones políticas en los grandes organismos internacionales, como la ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la UNESCO, la OMS y la Organización Mundial de la Salud, entre otros.
Siguiente. Ideología de género, imposición sutil y astuta. La ideología de género no llegó así para imponerse así de golpe, fue astuta para llegar a, dice, la aparición masiva e invasiva de movimientos asociativos. O sea, no lo hizo por sí solo, aprovechó los movimientos que había, como les decía. 2. El apoyo de la banca internacional y los lobbies económicos junto con poderosas fundaciones filantrópicas. Aquí vemos que hay gente que parte muy bien. Y esto, ojo, esto pasa inclusive en el mundo cristiano. Ministros de alabanza que nosotros conocemos que empiezan muy bien y después se pierden en el camino. Y ojo con lo que se viene, porque podemos empezar muy bien en algo, pero alguien mete una idea nueva, no, si ahora se hace así, y no nos damos ni cuenta cuando ya estamos totalmente lejos de donde empezamos. ¿Ya? 3. La incapacidad de las políticas conservadoras del centro derecha para oponerse al avance de la ideología de género. O sea, la verdad es que lo que hemos visto aquí en nuestra nación, cuando hay cosas que son de repente tiradas de las mesas, hay mucha gente que no quiere nada con la política. Pero si hay una minoría organizada, eso se va a llevar a cabo, aunque no lo queramos. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con la iglesia. La iglesia se ha mantenido mirando a un costado respecto a todo esto que está pasando. Créanme, aunque todo esto sí o sí tenía que venir porque ya viene el tiempo y ustedes saben que el tiempo final se acerca, pero si la iglesia hubiese tomado otra posición, hubiese sido más no sé si la palabra es avasalladora, pero hubiese colocado en evidencia lo que se estaba gestando, habría sido diferente lo que hoy estaríamos viviendo, muy diferente. ¿Ya? 4. El silencio y la pasividad del cristianismo, lo que venía diciendo, en general no ha sabido ser sal y luz manteniéndose al margen de la dura evidencia social. Siguiente. Bueno, así como nosotros tenemos 10 mandamientos, o el pueblo judío se le dio 10 mandamientos, también existen 10 mandamientos de la ideología de género. Tal vez no se las enseñan así como nosotros las hemos aprendido, pero las viven, tal vez mejor que nosotros. ¿Ya? Siguiente. Ahí tenemos la bandera LGBT. ¿Ya? Y vamos a ir por el número 1. Siguiente. Feminismo radical. Aquí existe una victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón al que se acusa de ser la raíz de muchos males. ¿Ya? Siguiente. Igualitarismo. Negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. Siguiente. Anticristianismo. Oposición beligerante ante las raíces judeocristianas de Occidente acusadas de moralidad represora y mantenedoras del heteropatriarcado familiar. Homosexualismo. Promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual LGTB y victimización ante los heterosexuales. Bueno, de ahí, porque viene el tema después. ¿Qué hora es? 5:11. Ya. Colonización ideológica. Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia
para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones. Esta colonización se está comenzando a hacer en los colegios. ¿Ya? Ustedes no se han dado ni cuenta. Es más, si usted le permite tener a su hijo el celular sin control, va a empezar a ver cosas que para ellos después van a ser totalmente normales. Hay dibujos, por ejemplo, yo no he visto, pero me imagino que Barbie tiene que estar cargada de ese tipo de mensajes. La última película que salió de Barbie, que dicho sea de paso, no debiera ser considerada ni siquiera para niños. ¿Ya? Relativismo moral. Siguiente. Relativismo moral. Negación de valores universales y ética normativa. Todo es admitible e inclusivo. Todo vale, salvo disentir con estos mandamientos. O sea, imagínense, lo que empezó, el relativismo, empezó por una... ¿se acuerdan de Einstein? La teoría de la relatividad. Empezó como un descubrimiento científico que después fue afectando también el pensamiento humano. Y hoy vemos que el relativismo, si bien ya existía, consiste para objetar todas las verdades cristianas, pero ahora se está llevando a la parte moral. ¿Se dan cuenta? Hace un tiempo atrás yo decía cómo en la antigüedad pueblos podían ser llevados por estos movimientos, estas religiones que eran abiertamente, por ejemplo, el culto madre e hijo, prácticamente las sacerdotisas eran prostitutas. Entonces en la antigüedad, y Dios destruyó justamente civilizaciones por esto mismo. Entonces dije, ¿cómo? Uno lo pensaba como muy lejano, pero hoy, yo creo que hoy estamos peor. Hoy lo que se está gestando va a ser peor de lo que se estaba ocurriendo ya en la antigüedad. Siguiente. Liberalismo ético. Vamos a esperar aquí que está con... El liberalismo ético. Aquí estamos hablando prácticamente de apoyo y normalización de comportamientos que dañan las sociedades humanas y a la ética más elemental como el aborto libre, la promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, drogas, etc. El otro día veía una información acerca de Holanda. Holanda tenía, digamos que uno de los países más abiertos en esto, y tenía un manual. No sé si tenía un manual de cómo. Bueno, tenía un manual que después tuvieron que cerrar, tuvieron que sacarlo. No era apto, ni siquiera para que fuera legal. ¿Ya? Así que lamentablemente eso ya inició a muchos, lamentablemente, en el abuso de niños y de bebés. Por eso preferí no nombrarlo. Sigue. Hedonismo. Disculpe, con H. Hedonismo. Búsqueda del placer como un fin en sí mismo y sin restricciones éticas, morales o religiosas de ningún tipo. Hoy vemos en la sociedad, por ejemplo, en Internet, que los chicos pueden disfrutar a sus anchas. Todo se ve a través de lo que puede entretenerlo. ¿Quieres ir a la iglesia? No, porque es aburrido. ¿Quieres ir a jugar? No, porque es aburrido. Más me entretengo en el celular, más me entretengo detrás de una pantalla.
Hoy vemos que los jóvenes ya casi no les gusta salir. ¿Se han dado cuenta? Si no hay algo que sea muy bueno, no les gusta salir. ¿Por qué? Porque ahora ellos disfrutan más a través de las redes sociales, a través de ver videos que los mantienen. Son videos cortos, pero que mantienen la atención y te hacen perder tiempo, pero no te das ni cuenta, pasas 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas metido en el celular y perdiste tiempo. ¿Ya? Todo se ve a través del placer por el placer. Siguiente. Dictadura ideológica. Pensamiento único y rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Oposición a cualquier postura conservadora, tachándolo de homófoba, fascista y represora. Si ustedes se dan cuenta que esto es lo que se está viendo. Ya uno ni siquiera puede decir, y ahí ya vamos a ver más adelante, ni siquiera puede decir que es pecado la homosexualidad, porque está atentando contra los derechos humanos. Y esto, bueno, de ahí lo vamos a ver más adelante. Y por último, el último, destrucción ontológica del ser humano. Se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo mutante que puede reinventarse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones, o sea, un desorden. Mientras la población esté en desorden, como dicen por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Ya? De esta forma, la identidad del ser humano como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios desaparece. ¿Ya? Así que esta es la amenaza real que estamos enfrentando en nuestra cultura occidental y que lamentablemente, como la pólvora, ya se está extendiendo por todos los países fuera de Europa y Estados Unidos. Amén. Vamos a quedar hasta aquí, vamos a hacer un alto. Ya. Ni en Estados Unidos ni en Europa Occidental se había llevado a cabo nunca a la práctica el modelo económico marxista, más bien se ha luchado contra él. Sin embargo, hoy y desde una estrategia calculada, el marxismo cultural ha invadido todos los aspectos de las sociedades democráticas occidentales actuales. Hoy observamos con asombro y estupor cómo la estrategia se redefine y reinventa a lo largo de la historia del obsoleto comunismo del siglo XIX, porque ¿quiénes fueron los gestores del comunismo? No estamos hablando fue en el 1800. Por lo tanto, si usted dice que todo esto se empezó a gestar ahora último, no. Se gestó ante nuestras narices, ante las narices de la iglesia. Se gestó todo esto y nosotros no hicimos nada. Tal vez yo no vivía en el 1920, en el 1900. Bueno, y dicho sea de paso, lamentablemente, también por tema de lo que se vino dando desde hace un tiempo, muchas congregaciones no instaban a sus congregaciones a estudiar, por ejemplo, a formarse en universidades, porque tampoco tenían el acceso para ello, no tenían el dinero suficiente. Pero eso nos hizo alejarnos de conocer todas estas cosas que se venían dando, porque las corrientes filosóficas y todo esto eran conocidas por quienes tenían acceso al conocimiento. Y como ellos tenían acceso al conocimiento, ellos iban manejando las masas de acuerdo a lo que se iba dando. Pero nosotros
el ciudadano común y corriente de a pie, por así decirlo, solo fuimos manejados por las personas que tenían este conocimiento. Por lo tanto, ahora que el conocimiento está al alcance de todos, porque hoy no podemos decir que no conocemos de este tema. Yo creo que hay cosas que aquí estamos aprendiendo, pero la mayoría las sabíamos. Las sabíamos por un lado o por otro, pero aquí se están juntando todo. La idea es poder saber desde el origen de cómo se gestó y poder colocar, o sea, poder prepararnos como familias. La idea es que tenemos sobrinos, tenemos nietos, yo todavía no tengo nietos, pero los que son abuelos, deben prepararse y saber qué es lo que, cómo se está proyectando para poder contrarrestar esto. Y bueno, la estrategia para redefinir y reinventarse. ¿Se acuerdan que yo les dije que el marxismo cultural se vino dando ya en el 1920 y que venía paralelo al comunismo? Totalmente paralelo. Era, no sé si decir que era totalmente contrario al comunismo, pero se iba dando por una corriente totalmente aparte. Entonces es como quien dice, yo veo que ese tren se va a caer y antes que se caiga, ¡pum!, me paso para acá, para seguir el camino. Por lo tanto, el marxismo cultural tiene si bien tienen una misma génesis, pero varió en una rama totalmente diferente de lo que era el comunismo del siglo XIX, como se gestó. ¿Ya? Ahora, del obsoleto comunismo del siglo XIX se pasa al marxismo cultural del siglo XX. ¿Ya? Ahora, esto ocurrió en el tema del comunismo, ocurrió cuando cayó el comunismo. Estamos hablando de los años 80. ¿Ya? Ahí hubo un cambio de ruta, de hoja de ruta, como les decía, al marxismo cultural. Y de ahí evoluciona a la ideología de género. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Ahí hay un signo de pregunta. Ojo, ¿cuál será el siguiente paso? Iglesia, no tenemos que desconocer lo que viene, porque lo que viene no va a ser nada. Siguiente. Desaparición. Desde luego los pilares fundacionales de nuestra civilización occidental, es decir, el cristianismo, la familia, la sexualidad, la ética, con bases cristianas en general, que desde generaciones nos han dado sentido de identidad, desaparecen a un ritmo que supone una auténtica aceleración de vértigo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí que desaparición de la civilización occidental, del cristianismo, de la sexualidad y la ética con base cristiana. O sea, piense que el espíritu del anticristo ya estaba en los tiempos en que Cristo estaba, pero decía, hay alguien quien al presente lo detiene. ¿Ya? En la conciencia del hombre todavía existía y todavía algo existe, un grupo pequeño de personas en comparación con toda la masa que ya está aceptando todo esto, ¿ya?, que tiene todavía conciencia, por lo menos obedeciendo a la conciencia que Dios le ha dado, pero ya va a dejar de ver eso. Y totalmente, cuando la iglesia se ha arrebatado, ahí ya no va a encontrar oposición. O sea, todo esto que se está preparando, yo jamás pensé que se iba a dar de esta forma. Y Dios nos está mostrando cómo se está preparando el escenario para recibir al anticristo. Ahora, la invasión a Latinoamérica se ve frenada afortunadamente. Yo creo que hasta cuando se venía escribiendo esto,
decía, por la amplia población cristiana de estos países que están en condiciones de presionar a sus gobiernos. Pero hoy este escenario está cambiando. Hoy muchos países acá en Latinoamérica están sucumbiendo todo esto, la civilización occidental se está abriendo, empezando por Chile. ¿Ya? Quienes están al poder están abriendo las puertas con todo. ¿Ya? Entonces, sin embargo, en muchos de ellos la ideología de género está consiguiendo implantar sus candidatos. Amén. Siguiente. Orígenes del feminismo radical y la crisis de la masculinidad. Aquí confluyen dos cosas. Y esto, ojo, esto pasa aquí en la congregación, en las iglesias. Siempre decimos, ¿quiénes son los que más vienen? Mujeres. Porque las mujeres toman un rol protagónico más que los hombres. Entonces hay una crisis en cuanto a los hombres, no ese concepto que tiene el popular de decir, que yo soy hombre y saco pecho. No, se trata de asumir responsabilidades como varones. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la crisis de masculinidad, por lo menos en la congregación es eso. Pero en el mundo hay una crisis de masculinidad versus la reivindicación de la mujer. Se está eliminando gradualmente la participación del hombre como autoridad. Ya se está borrando del mapa todo como Dios lo había puesto, borrando todo diseño de Dios. ¿Ya? Las reivindicaciones de la mujer históricamente marginada y constata la evidente crisis de la masculinidad que vivimos, nos hacemos eco de las siguientes palabras. El hombre tiene miedo de ser hombre, o sea, de asumir su rol, y la mujer, con ser mujer, no tiene bastante, o sea, siempre quiere más. Hambre de poder hacer, de poder tener la misma o más que lo que el hombre tenía. O sea, se va al otro extremo. Estamos hablando del movimiento feminismo ya radicalizado. ¿Ya? Porque hay una parte del movimiento feminismo que busca la reivindicación de la mujer, pero sin irse al extremo. ¿Ya? También entendemos que existe eso. Pero estas dos cosas sumadas, pasa esto. ¿Ya? Y bueno, siguiente. Enfrentamiento entre géneros. Sí o sí esto iba a pasar. ¿Ya? Y ahí nos dice, al cambiar la lucha de clases por la lucha de sexos, el marxismo cultural comenzó un enfrentamiento entre los géneros, que resquebrajó los conceptos de diferenciación y complementariedad. Eso es lo que nosotros vemos en una familia. Diferenciación, que cada uno tiene su rol en la familia. Dios instituyó la familia y dijo, esta es la cabeza y la mujer es su ayuda idónea. No dijo cabeza, ayuda idónea. Cabeza, ayuda idónea. Cabeza, ayuda idónea. Funciones diferentes, pero aquí desaparecen. Y complementariedad, que ambos trabajan juntos. Hoy eso se está tratando, eso se está destruyendo. Y vemos aquí que se destruye la unidad matrimonial, la unidad social y la unidad familiar. O sea, no solamente busca destruir el matrimonio, sino también el apego hacia los hijos. ¿Ya? Así que todo esto busca eso. Algunas veces, miren, y en la iglesia ha pasado mucho.
lo podemos ver con otros temas que obviamente no voy a tocar. Pero, por ejemplo, en el recasamiento. Y se mete en las iglesias, de repente, el humanismo. Es que ¿cómo va a estar así? Y empezamos a pensar humanamente. Y se mete el humanismo dentro de las iglesias, pero lo digo en qué sentido. Que nos colocamos en el caso de las personas que son homosexuales, que son lesbianas, y empezamos un poco como no a cuestionar, sino como a aceptarlo. Es que es así. Aceptémoslo como, claro, no podemos rechazarlo. Pero cuando ya empezamos a aceptar las conductas, ahí viene el tema. Podemos y debemos aceptar a las personas, pero las conductas pueden ser corregidas. ¿Se imagina que nosotros no corregimos a nuestros hijos? ¿Cómo sería? Nosotros, ¿usted odia a su hijo por el simple hecho de corregirlo? No, usted lo está formando. Cuando llega una persona acá y llega con malas, con pecado, con formas de vida desordenadas, la palabra lo ordena, pero no está rechazando a la persona, sino los actos, los hechos, ¿ya? Entonces, este enfrentamiento entre géneros que se está provocando, justamente va a provocar esto, ¿ya? Ya no va a haber diferenciación y no va a haber complementariedad. En cuanto al movimiento feminista, comenzó con el llamado feminismo de equidad, que abogaba por una equiparación en derechos y libertades para la mujer, sin renunciar a principios de su naturaleza como la maternidad o la constitución de la familia, donde la figura del varón no era demonizada, sino bien emplazada a un nuevo concepto de hombre alejado del machismo y la imposición. Se consolidaba al final de la década de los 60 con la revolución sexual y la emancipación de la mujer. Empezó como el resto de los movimientos, siendo algo positivo y con reivindicaciones legítimas de base, que buscaban liberar a la mujer de una evidente opresión histórica. De forma que la injusticia social, al haber permanecido las mujeres oprimidas por siglos, degeneró desde el mencionado feminismo de equidad a un odio y enfrentamiento con el género masculino, así como en una lucha por imponerse como el nuevo sexo fuerte, promoviendo la rivalidad de género y considerando al hombre como un oponente a superar. Cuando vemos maridos, esposas, cuando vemos a la persona que tenemos al lado, la vemos como un oponente, olvídese. Ya está empezando a generarse división dentro de la casa. No es un oponente, trabajamos juntos. Ya, y aquí voy a tocar un tema que esto se va a empezar a colocar, ¿cómo lo puedo decir? Es algo que yo no sabía. ¿Ya? Y aquí vamos a empezar a hablar de un concepto nuevo, por favor. Bueno, la cultura occidental, desde la Edad Media, era teocéntrica. En el Renacimiento era antropocentrista, ¿ya? Donde el hombre pasó a ser el centro. Luego en la Ilustración, el racionalismo, cuando todo se llevaba bajo la razón, el hombre ya era libre de pensar, por lo tanto podía cambiar algunos paradigmas, ¿ya? Y en la posmodernidad vino el relativismo, donde todo se relativizó, ya venía en camino a lo que estamos hoy. Y luego en la modernidad líquida viene el totalitarismo, y es este nuevo concepto que quiero que empecemos a manejar, que se llama la modernidad líquida. ¿Ya? Una vez explicada la corriente del pensamiento del marxismo cultural y su ideología, sus orígenes, objetivos y evolución, es necesario mencionar el concepto de modernidad líquida,
que se refiere al contexto y entramado social existente al movimiento intelectual nihilista, que lo que le dije delante, que el concepto nihilista hablaba de que no se podía encontrar la verdad en ninguna de las cosas existentes. ¿Ya? Cuyo principal instrumento revolucionario y de penetración cultural es la ideología de género, es decir, la modernidad líquida es el movimiento social imperante hoy y la ideología de género es su principal frente de acción. Tal vez usted no sabía este concepto, pero ahora lo vamos a empezar a explicar. Siguiente. Bueno, lo que ya le había dicho, se refiere al contexto entramado social existente al movimiento intelectual nihilista, cuyo principal instrumento revolucionario y de penetración cultural es la ideología de género. En la Edad Media fue una época oscura donde el concepto de un Dios severo que dominaba todas las esferas de la vida dio paso por reacción al Renacimiento, donde el hombre y sus posibilidades dominaron el escenario mundial. Posteriormente, la Ilustración, si bien aportó una importantísima innovación, desarrollo y modernización de la sociedad, al centrar su base en el pensamiento en la razón, base de pensamiento en la razón, y el análisis empírico de toda realidad, supuso un rechazo de la idea de Dios y abrió las puertas a ideologías marxistas y liberales. Cuando se constata el fracaso de los sistemas comunistas, el escepticismo y la pérdida de fe en las grandes utopías y causas colectivas, se dio paso con la posmodernidad a una concepción hedonista e individualista de la vida, donde el énfasis está en el individuo y su autorrealización personal. Siguiente. La sociedad moderna líquida. La sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas. O sea, está constantemente cambiando. Es como el género fluido, que no tiene nada definido. No existe un orden, nada. La liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo. Trate de tomar el agua. Trate de darle forma al agua. A ese punto llega el concepto de vida, que no tiene forma, que no tiene orden. Y obviamente, si usted quiere tener el agua, ¿dónde tiene que tenerlo? En algo que sea sólido. Y lo que menos quiere esta sociedad es algo que le dé dirección, que le dé algo sólido. No lo quiere. Por lo tanto, se va a desparramar. No va a tener un orden. Así que, ojo con este concepto. Siguiente. Modernidad líquida. Se trata de un movimiento social que a veces se solapa en sus fines con la ideología de género, ya que viene fundamentado en la trilogía del relativismo, el feminismo radical y el hedonismo. Hedonismo que hace alusión al placer por el placer. Así como en concepciones profundamente individualistas y autónomas que desarman el carácter gregario, o sea, de vivir en comunidad sin distinguirse entre los demás, y relacional del ser humano, rechazando la sexualidad natural y estable de la pareja heterosexual, tachándola de opresora y limitante. La modernidad líquida es la realidad social de la que se nutre el manifiesto político LGBT. ¿Ya? Por eso usted no va a encontrar algo que sea ordenado. Si usted ve a la gente que se manifiesta en ese estilo, usted ve un desorden, no ve nada, inclusive dentro de los movimientos también
De repente hay ¿cómo se llama? Hay desajustes, hay un desorden. Al final, ¿qué es lo que se va a provocar? Que las masas estén totalmente confundidas, que uno dice esto, que este otro dice esto otro. Al final, mientras los que estén arriba tienen el poder, mientras más confundida esté la gente, mejor se puede manejar. La modernidad líquida, como decía, con todo ello se pretende establecer la sociedad del hedonismo, que se considera que los seres humanos pueden alcanzar la felicidad en la realización de sus propios deseos. O sea, ya ni siquiera están tomando en cuenta el entorno. Cada cual busca su felicidad, ¿ya? Incluidos los sexuales, sin límite moral, legal o incluso corporal alguno, utilizando para ello cualquier medio posible, incluido el control de la natalidad, el aborto y por supuesto la supresión de la diferenciación sexual, como ya hemos venido recalcando. Y esto es algo importante lo que les voy a decir. La nueva modernidad líquida promueve cambios vertiginosos y radicales en la civilización histórica, facilitando la transición hacia un pensamiento más holístico y universal. Pensamiento holístico implica observar la totalidad de los procesos, las experiencias, los conocimientos, las actividades y en las personas. Analiza la realidad de una forma integral. Por ejemplo, no estudia un árbol, sino que analiza todo el bosque donde se encuentra sin dejar de lado un sujeto de investigación. O sea, se busca el tema solamente para que sea universal y que todos piensen igual. Esta perspectiva ultramoderna favorece el resurgir de una sociedad cada vez más uniforme. Dando énfasis, se pone en diluir la identidad, el género, la sexualidad de las personas y en la que los rasgos y características diferenciales antes atribuidas a cada sexo se presentan indistintamente en ambos géneros, desdibujando límites y creando una extraña sensación de producción en serie y de identidad flotante o mutante. Dentro de este nuevo desorden social, sumergido en un proceso de individualización y narcisismo, narcisista es una persona vanidosa, ególatra, egocéntrica, ¿ya? Sin precedentes. Los conceptos de androginia. Androginia es definida como la capacidad de un individuo para identificarse indistintamente con rasgos y comportamientos típicamente masculinos o con rasgos típicamente femeninos. Se dice que de aquella persona cuyos rasgos externos no corresponden claramente con los de su propio sexo. El andrógino es un ser física y genéricamente indefinido, muy parecido al género fluido. ¿Ya? O sea, como ustedes ven, a todas luces, un desorden. Promover el desorden. Y después el pangénero. O sea, se vuelve sumamente relevante ya que cumplen con la reivindicación histórica de igualdad de oportunidades en todos los campos, tanto para la mujer como para el hombre, generando un rechazo a las tradicionales y monolíticas identidades prefijadas de hombre o mujer. O sea, quien tenga ese concepto está hablando de la época de las cavernas prácticamente. ¿Ya? Siguiente. La modernidad líquida es la realidad social de la que se nutre, como le decía, el manifiesto político de la agenda LGBTI. ¿Ya? No hay ideales ni fe en el futuro auténtico. Siguiente. Es un auténtico ataque a la esencia del ser humano, a sus raíces teológicas y antropológicas. ¿Se da cuenta? Se destruye todo. Esto viene para destruir todo. Todo el concepto de Dios se destruye. ¿Por qué?
Porque no va a existir. Porque la iglesia tiene que irse. La iglesia, nosotros somos parte de los que tenemos que irnos. Si alguien se queda, esto es todo lo que le viene. Desorden. Y a sus narices, y usted va a saber que va a estar mal. Pero si usted no se somete, va a tener todas las consecuencias. Mire, escuché un video, puede ser cierto o no, pero tiene algo, guarda de razón. Decía un foro económico, el Foro Económico Mundial, no sé si hubo otra organización, hizo una simulación de pandemia antes de la pandemia. ¿Ya? Y después vino la pandemia. En estos días se hizo una simulación de un hackeo mundial. Ustedes saben que muchas de nuestras identidades están digitalizadas, por no decir todas. Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que decían? Dentro de la simulación de hackeo mundial, bajar todos los servidores de internet. ¿Ya? Y si a nosotros nos pidieron que nos vacunáramos en la pandemia y que la vacuna era obligatoria para poder transitar, después pueden crear una identidad digital que no le permita moverse si usted no está digitalmente registrado. Entonces usted no va a poder comprar, no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Va a estar todo controlado. Hoy usted lleva el teléfono y saben hasta dónde usted está. A través del teléfono saben todas sus conductas. Es más, pueden activar videos sin que usted se dé cuenta. Pueden activar micrófonos sin que ustedes se den cuenta. Ya he sabido de que hay que desactivar ciertas opciones en Google. ¿Para qué? Para que si uno habla, por ejemplo, quiero comprarme un balón de gas, y le salen ofreciendo ofertas de balones de gas. Porque estamos siendo monitorizados. Y esto es un preámbulo de lo que viene. Esto es nada para lo que viene, hermanos. ¿Ya? Se trata de un viaje a ninguna parte. Se trata de un viaje a ninguna parte bajo una nueva construcción de la identidad personal, sexual y de género, donde todo es subjetivo y circunstancial. ¿Qué es lo que es subjetivo? Es algo que está sujeto al sentimiento de una persona. Hoy me siento, me da la risa cuando decía una persona que decía que se sentía o se autopercibía como una persona que no, ¿cómo era? Que no daba sus impuestos, no sujeta a pagar impuestos. Decía, entonces yo me autopercibo así, tienen que respetarme. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede percibirse. Y una vez hubo una persona, una mujer que dijo, yo me autopercibo hija de Dalí, por lo tanto me corresponde parte de la herencia. Entonces lo llevaron a un juicio y ella, y claro, con abogado y todo, que ella se autopercibía hija de Dalí. Pero la ley le dijo, usted se puede autopercibir hija de Dalí, pero si vemos la comprobación científica entre los genes de Dalí y usted no se compara. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta cómo una cosa se contradice totalmente con la otra? El género sirve, o sea, si yo me autopercibo mujer, vale, pero si el otro se percibe que es hija de, no. ¿Por qué? Porque ahí sí que se toma la comprobación científica. Entonces se pisa en la cola solo. Ahora, en este tiempo, tanto la ciencia como la teología están más que nunca de la mano en el tema de la ideología de género. ¿Por qué? Porque no es comprobable. El tema de la ideología de género científicamente no tiene asidero científico. ¿Por qué? Porque se entiende que hay solamente dos géneros. ¿Ya? Ciencia y teología se dan la mano para coincidir que la ideología de género atenta directamente contra las bases biológicas
antropológicas y teológicas de la humanidad. Supone un insulto al sentido común y un atentado directo a la imagen de Dios en el ser humano. Siguiente. A nivel individual nos encontramos con una institucionalización del subjetivismo y el relativismo, donde reina la no existencia de las reglas generales, universales, válidas. O sea, se desarma todo, hermanos. Se desarma todo. La modernidad líquida y la ideología de género contemplan a la familia natural como una institución zombie que camina mortalmente herida. Escuche esto. Este es el concepto que ellos tienen. Y ya ni siquiera debe ser sustituida por la tribu o comunidad que fueron inspiraciones de la superada posmodernidad, sino que debe ser sustituida por el ya mencionado concepto de individuo, donde el valor del compromiso se abarata y diluye en un amor flotante e individual, sin responsabilidad hacia el otro, siendo su activo principal la fluidez de los sentimientos momentáneos. Siguiente. La modernidad líquida y la ideología de género contemplan a la... Bueno, lo que les estaba diciendo. Siguiente. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Ustedes dicen, ¿hay más? Siguiente. Estamos ante una auténtica colonización ideológica. ¿Usted escuchaba hablar de extraterrestres cuando dicen vamos a ir a colonizar la Tierra? ¿Ustedes creen que vienen así como que no llegan a destruir lo que está para poder colonizar y poder instaurar una nueva civilización? Los que hemos visto películas ahí de ciencia ficción no andan ahí tratando de convencer a la gente. No. Dice, estamos ante una auténtica colonización ideológica que desde el feminismo radical y el lobby gay pretenden dar otra vuelta de tuerca a los ya maltrechos conceptos de heterosexualidad y género, diluyendo más su identidad en una fusión donde todo es relativo y cambiante. ¿Ya? O sea, si usted se da cuenta de una vuelta de tuerca, ¿qué significa? Es como que se asegura. ¿Ha visto cuando colocan los neumáticos? Llegan, aprietan todas las tuercas y al final le hacen como asegurarse. Bueno, es lo mismo que van a seguir haciendo estos caballeros. Siguiente. El virus anda suelto y en libre circulación. Es solo cuestión de tiempo y debemos estar preparados. Usted ya no puede decir, yo no sé de dónde viene, no sé qué es lo que va a hacer. Usted ya lo sabe. Por lo tanto, somos responsables de todo lo que se viene. Preparemos a nuestros hijos, comuniquémonos con nuestros hijos, con nuestros nietos, cualquier cambio de conducta, atentos a todo lo que viene. Tratemos de mantener como hijos de Dios el orden establecido por Dios. ¿Ya? Todo lo que acá se quiere diluir, tratemos de mantener, de acuerdo a como está escrito en la Escritura, de poder mantener a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros primos, en la medida de lo posible, poder mantener vivo. ¿Sabe? A veces nuestras conversaciones, ¿qué hay? Tenemos tiempo todavía. En nuestras conversaciones muchas veces se basan tal vez en videos, en que esto me llama la atención, pero evitamos las conversaciones de orden natural. O más bien dicho, en el orden de Dios. Tratamos de evitar esas conversaciones. ¿Por qué? Porque son confrontacionales. Pero que Dios nos dé la astucia de poder meter esa conversación, ¿ya? Y de hacer parte del comentar diario. Que Dios nos dé la astucia de no ser confrontacionales, porque tenemos que ser astutos, pero de mantener todavía en el, ¿cómo se dice? De mantener en el, por último, que se habló de que todavía alguien todavía piensa, tal vez para muchos retrógrado, pero según la Biblia es lo que Dios
nos pide. El fundamento. Los fundamentos, tratar de ser nosotros quienes promovamos los fundamentos y el diseño de Dios. No nos quedemos callados. Siguiente. No quise dejar pasar esta noticia. Esto está directamente sacado de la página de la ONU. Yo anduve buscando información acerca de esto. Dice, convocatoria de aportaciones, informes sobre colonialismo, la orientación sexual e identidad de género. Y esto fue convocado por el experto independiente sobre la orientación sexual e identidad de género. ¿Ya? ¿Y quién es? De ahí vamos a ver quién es. Siguiente. Y el mismo experto independiente sobre la orientación sexual e identidad de género hacía un llamado a insumos para un informe sobre libertad de religión o creencias, por sus siglas en inglés, FOR, y protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, SOGI, ya por sus siglas en inglés también. El plazo límite para haber hecho aportaciones era el 15 de enero de 2023. Y había un cuestionario, si usted baja, hay un cuestionario que uno podía responder y con hasta 2000 palabras, respondiendo a ese cuestionario, para que fueran tomadas en cuenta para cuando se hiciera el informe. Siguiente. ¿Y el informe cuándo se va a emitir? Se emite en la 78 sesión de la Asamblea General en octubre de 2023. ¿Cuánto falta? 2 meses. 2 meses. Allí va a salir un informe. ¿Y cuál es el informe? Y ya algo dejó ver. Siguiente. Este es el caballero. Dice, señor Víctor Madrigal Borlos, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Dice, la libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGTB. O sea, cualquier derecho que sea, bueno, aquí dice, si las religiones enseñan que el comportamiento homosexual es un pecado, están violando los derechos humanos. Y ustedes saben que todos los que violan los derechos humanos entran en un juicio, ¿ya? Y fácilmente pueden ser encarcelados. Hermanos, es lo que viene. Octubre, 2 meses. Desde ahora, Dios nos deja armas inteligentes, ser inteligentes, para cómo debemos empezar a hablar. No cambiar el concepto de que la homosexualidad es buena, no. Pero Dios nos ayude. Es como, por ejemplo, una persona, creo que era bueno, no sé si era un misionero, pero era un cristiano que estaba en suelos musulmanes, trabajaba allí. Entonces, ustedes saben que en suelos musulmanes un cristiano corre peligro su vida. Y lo invitaron a un funeral. Y ustedes saben que dentro de los musulmanes hay musulmanes que son cristianos, pero ocultos. Porque si se sabe que son cristianos, los matan. Entonces, este cristiano ya había compartido con varios de los que ahí estaban en el funeral. Y varios sabían que él era cristiano y cuál era su manera de pensar. Y le preguntan, ¿dónde cree usted que está el muerto, el fallecido, el difunto? Yo me imagino que tiene que haber pensado, si digo que está en el cielo, entonces, bueno, confundiría a los que secretamente eran cristianos y pensaban que alabar a Alá era alabar no a Dios, porque no pasaban a través de Cristo. Porque nadie puede ir a Dios sino a través de Cristo. Entonces, él fue astuto y dijo, ¿sabes dónde se encuentra? Ahí mismo donde se encuentra Mahoma. Le dijo que estaba mal, pero dijo una verdad. Si el muerto o el difunto murió siendo musulmán,
evitando a Cristo como mediador, obviamente estaba donde estaba Mahoma. ¿Me entiendes? ¿Dijo una mentira? No. Dijo una verdad. Por eso, para poder decir una verdad sin poder, o sea, sin negar nuestro origen o nuestra fe, debemos conocer el terreno que vamos a pisar. Ahora, yo voy a compartir el cuestionario para que vean las preguntas que a veces estaban como dirigidas a inculpar a la iglesia respecto a la discriminación, pero para que vean más o menos cómo tienen que ser nuestras respuestas, ¿ya? Para no renegar de nuestra fe. Ahora, usted puede dar una respuesta poco elaborada y muy directa, pero que lo llevarán directamente a la cárcel. Ojo, ahora ya tenemos que andar con cuidado. Atento, faltan 2 meses. Una vez que se expone en la Asamblea General, la Asamblea General da visto bueno, se firma y va a apoyar, y esto va como mandato a todas las naciones que son parte de la ONU, entre ellos Chile. O sea, aquí hay más de 100 países. Bueno, también hay una cantidad de países no menores que no están apoyando esto, como son las naciones islámicas. En el caso de Qatar, eran 7 años de prisión para un homosexual. En otros casos era la muerte. ¿Ya? Así que esto es lo que se viene. Y esta noticia, esto que dijo este caballero, lleva poco más de 15 días. Está fresquito. Por lo tanto, preparémonos. Preparemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos. Nosotros, preparémonos. Siguiente. Ahora, la iglesia sólida reclama su derecho y deber a pensar diferente sin que por ello tenga que ser juzgada o acusada del delito de homofobia. Reclamamos nuestro derecho a ser una iglesia que sepa diferenciarse de una sociedad en la que nos negamos a diluirnos. Ojo con eso. Debemos ser una iglesia que estemos bien cimentada en los valores cristianos, y es lo que debemos enseñar y proclamar en medio de nuestro círculo cercano. No le haga el quite a los comentarios, a esas conversaciones. Seamos inteligentes. Coloquemos esos temas en medio de las conversaciones. No debiera ser un tema obsoleto. Nosotros que vivimos el Evangelio debemos fortalecer mantener esa llama viva todavía mientras estemos en esta tierra. Siguiente. Una nación, y estas son palabras de Martin Luther King, ¿ya? Y ojo con esto, dice: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Ojo, usted y yo somos cómplices cuando callamos. Pero Dios nos dé la astucia, Dios nos dé las armas. No callemos. Ahí, que van a ir el día de mañana, sean parte de esto mientras todavía pueden hablar, mientras todavía podemos hablar. Porque después no se extrañen que una de las primeras preguntas cuando usted lo aborde, le dice: ¿qué piensa usted de la homosexualidad? Y basta con que lo estén grabando. Le dicen: no, la homosexualidad es pecado. Carabinero, preso. Ojo. Siguiente. Y finalmente, la iglesia debe ser sal de la tierra y luz del mundo. Eso estamos llamados a hacer. Este es un tiempo en que la cosa se viene difícil. Hermanos, a buena hora pudimos enterarnos de todo esto. Noticias que a lo mejor pasan
desapercibidas, pero nosotros, el pueblo de Dios, debemos estar preparados para todo lo que viene. Amén. Así que no deje de hablar con sus hijos. No deje de hablar con sus nietos acerca de los valores cristianos. Enséñele. Los abuelos tienen la misión de enseñar. Dice la palabra. Y transmitirás mis leyes a los hijos de tus hijos. Por lo tanto, debemos ser obedientes. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos. Así que, ¿somos nosotros o son ellos? Usted toma la decisión. Y yo ya me imagino cuál es la decisión. Tenemos que ser nosotros quienes implantemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, el diseño de Dios. Amén. Ya damos por terminado este tema. Tenemos 15 minutos para consultas. Me gustaría